Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre aparato genital masculino. No vamos a ver todos los órganos, vamos a ver profundamente testículo, vamos a hablar algo de los conductos, del sistema de conductos y principalmente de las vesículas seminales y la próstata. Bien, van a ver un poco más la descripción en anatomía de todo esto, pero vamos a comenzar hablando de testículo. Los testículos son órganos pares, recuerden que son externos, son órganos macizos y tienen dos funciones principalmente, una endocrina que es la producción de una hormona, la hormona masculina, la testosterona, y la producción de los gametos masculinos. Están ubicados dentro del escroto, que es una bolsa cutánea fibroelástica que tiene fibras musculares lisas. ¿Y por qué está afuera del cuerpo? Justamente para poder mantener la temperatura. Si estuvieran adentro del abdomen, que es donde se originan, la temperatura del interior del cuerpo es demasiado alta para que los gametos se produzcan con normalidad. Por eso migran hacia el exterior para mantenerse toda la vida por fuera del cuerpo. Histológicamente presenta primero la túnica vaginal, que no es parte del órgano testículo en sí, sino que es una recubierta serosa, que es una evaginación, o sea, el epitelio peritoneal se va hacia afuera, recubriendo la porción anterolateral. ¿Por qué el peritoneo? Justamente porque el origen es intraabdominal, entonces luego en la migración va a arrastrar un poco de peritoneo y se va a observar en la parte anterolateral un epitelio plano simple, que es justamente la serosa peritoneal. Luego, y sigue siendo parte del testículo, viene la túnica lujínia, que es recordarán también del ovario. La túnica lujínia es una capa de tejido conectivo denso, con mucho colágeno. En la región posterior tiene un pequeño engrosamiento que se denomina mediastino testicular y desde ahí van a partir tabiques que van a dividirlo al testículo en diferentes lobulillos o compartimientos, 250 aproximadamente. El parénquima, o sea, todo lo que está adentro, si nosotros hacemos un corte del testículo, lo que vamos a ver son todos estos lóbulos. Y en estos lóbulos vamos a encontrar, por un lado, tejido conectivo intersticial, es un tejido conectivo laxo, que contiene una célula muy importante que es la célula de Leydig, que son las que producen los andrógenos, que es una de las funciones que tiene el testículo. Y por el otro lado, lo que vamos a encontrar son estas imágenes que ven acá, que son conductos o túbulos seminíferos. Son túbulos muy contorneados, de 30 a 70 centímetros de largo, que presentan desde la luz hacia afuera un epitelio que se denomina epitelio seminífero o germinal, que va a contener las células germinales en varias capas, y bien basal las células de Sertoli, que tienen una forma más alargada, piramidal, y luego viene una capa de tejido conectivo formando la túnica propia. Si nosotros lo vemos un poquito más de cerca, vamos a encontrar, recuerden, esto es intersticio, entonces ahí vamos a encontrar las células de Leydig, luego dentro del conducto, bien basales las células de Sertoli, y luego desde la profundidad de la superficie los distintos estadios de las células germinales, o sea, a medida que van madurando, van migrando desde la base hacia la superficie. Las células de Sertoli, ¿para qué sirven? ¿Para qué están ahí? Principalmente sostén y nutrición. O sea, van a permitir que las células germinales interactúen con ellas para darle justamente el sostén, pero aparte producen un medio rico en fructosa que le da la nutrición. Pertenecen o forman parte, mejor dicho, de la barrera hematotesticular. También fagocitan citoplasma de las diferentes divisiones donde se va perdiendo un poco de citoplasma de las células germinales.
y producen ciertas proteínas que son muy importantes para la maduración de estas células germinales, la proteína fijadora de andrógenos, la inhibina, la proteína antimuleriana y la transferrina nutricional. Cuando hablamos de células germinales, tenemos que hablar de espermatogénesis, o sea, la maduración de esta primer célula germinal, que es la espermatogonia, hasta convertirse en espermatozoides. La espermatogénesis está dividida en 3 fases: la espermatocitogénesis, la meiosis y la espermiogénesis. En la espermatocitogénesis, un espermatogonio se va a diferenciar a espermatocito primario, y ese espermatocito primario va a sufrir meiosis, una meiosis para convertirse en espermatocito secundario y otra para convertirse en espermátida. Esta espermátida va a madurar mediante la espermiogénesis para convertirse en un espermatozoide. ¿Qué tenemos que saber de la espermatogonia? Que son células diploides, esto es importante recordarlo, que están ubicadas bien en la base del túbulo seminífero, pegado a la membrana basal, y que después de la pubertad, la testosterona, que aumenta mucho la secreción, las estimula para entrar al ciclo celular y para que se produzcan mitosis. Una espermatogonia lo que hace es dividirse por mitosis y aumentar la cantidad. Y se va a diferenciar, acá no hay meiosis en esta etapa, a espermatocito primario. El espermatocito primario, que es 2N, son las células más grandes que vamos a encontrar en el túbulo. Migran al compartimiento abdominal, o sea, más cerca de la luz, forman parte de la barrera hematotesticular y realizan la primera división meiótica, dando como resultado el espermatocito secundario. Este espermatocito secundario sí es muy pequeño y es muy difícil de encontrarlo en un corte histológico porque rápidamente entran a meiosis 2 y da como resultado 2 espermátides. Las espermátides sí ya tienen un número N de cantidad de ADN, ¿no? Son células haploides, son muy pequeñitas y mediante el proceso de espermiogénesis se van a transformar en espermatozoides. Estas fases son 4: la fase de Golgi, la fase de cubierta, la fase acrosómica y la fase de maduración. No quiero que sepan bien qué pasa en cada fase, pero sí que sepan en general qué es lo que le pasa a la espermátide para convertirse en espermatozoide. Por un lado se van a reorganizar todas las organelas. Fíjense, por ejemplo, las mitocondrias, que están dispersas en el citoplasma y que luego quedan en una tras de la otra en el espermatozoide, como las mitocondrias, otras organelas, disminuyen en cantidad y además cambian de disposición. Además se van a producir una gran cantidad de enzimas que son necesarias para la fecundación y se va a producir también la cubierta acrosómica que va a cubrir la parte anterior de la cabeza. Todo esto para convertirse en la célula espermatozoide. Estas son células largas que tienen una cabeza y una cola, que cuando se producen, o sea, cuando se produce esa diferenciación son totalmente inmóviles, pero cuando comienzan a pasar por el epidídimo, que ahora vamos a ver qué es, empieza a adquirir movilidad. Y recuerden también que la capacitación, que es adquirir la capacidad para fecundar un óvulo, recién lo adquiere al penetrar al aparato genital femenino. ¿Cómo está compuesto este espermatozoide? Va a tener una cabeza, un cuello, la cola que tiene una pieza intermedia, una pieza principal que es la más larga y una pieza terminal. La cabeza es la que contiene el núcleo con sus cromosomas. Recuerden que acá tenemos la mitad de los cromosomas y el acrosoma, que ahora vamos a ver qué es. El acrosoma es lo que va a entrar en contacto con la membrana celular anterior del espermatozoide para contener ahí enzimas muy importantes para la fecundación, como la neuraminidasa, la hialuronidasa principalmente,
la fosfatasa es ácida. La cola está dividida en el cuello y las 3 piezas posteriores. El cuello contiene un elemento cilíndrico con las 9 columnas de la pieza conectora que va a rodear los 2 centriolos, que son otras de las organelas que se reorganizaron para formar el espermatozoide. El cuello está compuesto por un arreglo cilíndrico, la pieza intermedia está compuesto por una cubierta de mitocondrias que va a envolver a unas fibras densas externas y al axonema que está ubicado más central. Y la pieza intermedia va a terminar en el anillo, que es una estructura densa, bastante compleja, que se adhiere a la membrana plasmática y que previene que se desplace justamente esas mitocondrias. La pieza principal, vamos a encontrar 7 fibras densas externas que se continúan de la pieza intermedia y que van a estar formadas por una vaina fibrosa, y en la pieza terminal va a haber un poco de desorganización de esta estructura y es una pieza relativamente corta donde ya termina el espermatozoide. Esta estructura interna, lo que se tienen que acordar es que está compuesta por un aparato móvil, ya que es un flagelo que permite al espermatozoide moverse una vez que adquiere la movilidad. ¿Qué es el acrosoma que les había nombrado antes? Es un pequeño depósito de enzimas que están en el extremo apical, o sea, en la parte más de adelante de la cabeza del espermatozoide, que tiene varias enzimas, como les había nombrado, 2 muy importantes, la hialuronidasa, que gracias a la ayuda en realidad de varios espermatozoides a la vez, va a ser la enzima que va a eliminar las células que rodean al ovocito por hidrólisis, justamente del ácido hialurónico, que es lo que está uniendo esas células. Y la acrosina también es una enzima muy importante que rompe la zona pelúcida y permite la entrada del espermatozoide, que obviamente va a estar ayudado del movimiento del flagelo, que ya lo adquirió mucho antes y es lo que le permitió llegar hasta el óvulo. ¿Cómo siguen luego de, fíjense, acá tenemos el testículo? Estuvimos hablando por ahora de los túbulos seminíferos y cómo se forman los espermatozoides, y todo esto ocurre en los túbulos seminíferos, pero luego el testículo sigue con una serie de túbulos para terminar en el conducto deferente. Cada uno de estos lobulillos con sus túbulos seminíferos van a desembocar en lo que se llama túbulos rectos, que están revestidos por células de Sertoli, y luego va a cambiar a un epitelio cúbico simple con microvellosidades, que son muy cortitos, son estos tubos de acá. Luego se anastomosan entre sí estos tubos formando la red testicular, revestidos también por un epitelio cúbico simple con microvellosidades, y eso se continúa con los conductos deferentes, conductillos deferentes en realidad, que son de 10 a 20, muy cortitos, que van a atravesar la albuginia, que es esta membrana que acá está violeta, para confluir justamente en el epididimo, que es este órgano de acá. Seguimos con el mismo epitelio, aunque un poco más bajo, y ya pierde las cilias. El epidídimo, ya acá nos salimos del testículo, estos son los conductos extratesticulares. Es un conducto que, como ustedes lo ven acá, es extremadamente contorneado, especialmente en la cabeza. Está constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. Está revestido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células que son basales, principalmente células madre, y las células principales. El epididimo se va a continuar con el conducto deferente, que es un túbulo ya muy muscular, de una pared gruesa, tiene 3 capas de músculo. También vamos a tener un revestimiento por dentro, o sea, luego de la luz, de un epitelio pseudoestratificado. Y por último, el conducto eyaculador, que es cortito, es el que penetra en la glándula prostática y termina
cuando entra a la uretra. Está revestido también por un epitelio cilíndrico, pero es simple en este caso, y no presenta nada de músculo liso, bastante corto. Acá les dejo un resumen de todos estos conductos que estuvimos hablando. Esto está en el libro que les subí. Lo que tienen que acordarse de esto son las características principales y cuál es el orden de estos conductos, cuáles son intratesticulares y cuáles son extratesticulares. Por último, muy cortito, vamos a hablar de las glándulas accesorias. Tenemos 3 glándulas accesorias, yo les voy a contar un poquito sobre 2, las vesículas seminales y la próstata. Las vesículas seminales son estructuras tubulares, muy enrolladas, revestidas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y también presentan una capa fina de músculo liso. ¿Qué es lo que producen las vesículas seminales? Un líquido muy rico en fructosa, y esto es importante porque se va a eyacular junto con los espermatozoides, y es fuente de energía de los espermatozoides mientras migran. Por último, les cuento un poquito sobre la próstata. Es un órgano macizo recubierto por una cápsula de tejido conectivo con células musculares lisas, que está formado en realidad por muchas glándulas, entre 20 y 50, que son del tipo túbulo alveolar. Tienen un epitelio secretor con células cúbicas en una solita capa, rodeadas por tejido conectivo que tiene también músculo liso. ¿Qué es lo que produce la próstata? Por un lado produce enzimas, fosfatasa ácida, fibrinolicina, transglutaminasa, pero además va a producir fibrinógeno, zinc, magnesio, todas sustancias que mejoran el semen justamente para que pueda producir luego la fecundación. Esta clase fue muy cortita, recuerden que va a haber una guía y la autoevaluación, y que todo esto está descrito en el capítulo que les subí de aparato reproductor masculino. Muchísimas gracias.